Eso es extraordinario del streaming. En la realidad, tú eres el dueño de tu programación, tú eres el dueño de tu tiempo, tú eres el que decides cuándo, cómo y dónde la vas a ver. ¿Entiendes? Lo que quieras ver. Entonces, eso es esa televisión, esa es la nueva televisión, y eso ya está aquí. O sea, ya ver la programación de una manera antigua, mira, queda todavía como una fórmula que desde mi punto de vista posiblemente pueda seguir existiendo, pero en realidad no va por señal abierta, en realidad va por gratis o a través de alguna vía internet o de cable. Bueno, fíjate que ya para cerrar esto de las décadas del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, quería hacerte una última pregunta de la parte de televisión, sí, para después entrar en José Simón, el hombre de teatro. ¿Qué le espera a Radio Caracas Televisión en estos años? ¿Cuál es el futuro para RCTV ahora? Yo creo que el futuro de RCTV sigue siendo básicamente el de la producción, la experiencia de producción, la experiencia de cambios de la televisión. Eso no se ha perdido. Una de las cosas maravillosas que podemos ver en Venezuela es la cantidad de nuevos talentos. Para mí ha sido extraordinario el descubrir tanta gente talentosa como escritores, directores, productores, actores, diseñadores. Me hace tener la confianza, la tranquilidad de que ese talento en Venezuela va a seguir existiendo. Lo que necesitamos entonces es experiencia de producción. Evidentemente, para aquella producción tiene que haber un sistema de gobierno, ¿verdad?, que te permita que eso exista, que incentive la producción. Ese es parte del gran problema, desde mi punto de vista, que tiene el gobierno actual. Por tener y sostenerse en el poder, se han olvidado de que tienen que ser productivo en el sentido más humano de la palabra, para el espíritu, productivo para la liberación, productivo para la salud, productivo para la empresa, para emprender, para el emprendimiento, para la creación, ¿verdad? Y eso es el espíritu humano. Si no, estaríamos todavía en las cavernas. En la realidad, el hombre ha crecido de una manera tan extraordinaria en estos 5.000 años, porque el Homo sapiens, ¿verdad?, ese género humano que es el Homo sapiens, ha ido cada vez más detrás de la sabiduría, de la búsqueda de saber. Y el saber es un impulso, el saber es la búsqueda de las cosas excepcionales, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de Dios, de las cosas superiores, del espíritu, ¿no? Mira, me hablabas de eso, del Homo sapiens, y te fuiste a 5.000 años atrás, y yo recordé el cuento de tu profesora de literatura que discutía contigo. Bueno, más bien tú discutías con ella, porque tú alegabas que el teatro, es decir, el gesto, precedía a la palabra, a la literatura. Yo todavía pienso igual que tú. Creo que tengo mis dudas de cuál fue primero, ¿no? Porque ella decía, tu profesora... Claro, pero es que yo iba por la forma, pero ella iba, yo creo que iba por lo profundo del asunto. O sea, cuando tú te pones a ver, todavía lo que seguimos haciendo es contando historias. O sea, ¿qué hace la serie? Echándote un cuento. O sea, ¿qué ha hecho la pintura en toda la historia? Contarte cuentos. O sea, contar. El hombre necesita contarse. Necesita contarse porque el Homo sapiens es social. Y la única manera de ponerte en contacto con tus congéneres, con tu gente, es contándote. Tú me cuentas algo a mí, yo te cuento algo a ti.
El chisme. Sí. Pero ese cuento echado en teatro o en literatura es el mismo cuento. Es decir, yo revisaba en estos días un texto al que volví porque me lo topé por casualidad, que es El teatro y su doble de Antonin Artaud. Y ahí él habla, define lo que era el teatro de la crueldad, etcétera. Y hablando de eso, dice, al final, no hay que... Yo estuve viendo hace unos días a unas actrices, a Gladys Ibarra, estaba Samantha Castillo y Julie Restifo, hablando sobre estas plataformas y estas nuevas maneras de presentar el teatro que nos han generado, por supuesto, muchas inquietudes de que si esto es o no es teatro, que si es cine o que si no es cine, que si, etcétera. Y Antonin Artaud dice, al final todos vuelven al teatro, todo es teatro, porque todo es gesto, todo es una manera de comunicar ese cuento con el cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a entrar en el tema del teatro, porque a partir de esa inquietud del liceísta que ya hacía teatro a los 13 años, que ya a los 19, creo que antes ya había fundado Teja. A los 19 años. Sí, y ya eras responsable de un grupo de gente a esa edad, y ya tu inquietud te llevaba a buscar en esos textos de Neruda, en los textos de los clásicos para hacer tus montajes, y eso te llevó a la dramaturgia, a escribir tus propias historias. Todas esas inquietudes de ese muchacho que venía del interior de Ciudad Bolívar con sus cuentos de Macondo, porque así como yo te veo, que llegas de allá, de aquella tierra del realismo mágico, ¿no? Porque siempre donde hay un río hay una historia de tiempo, y una historia de tiempo que uno no sabe qué fue primero, ¿no? Fíjate que las grandes ciudades todas están hechas al lado de un río, ¿entiendes? Exacto, porque los ríos son, no sé, profundamente incitantes. Claro, el flujo del tiempo, ¿no? Heráclito. Pero bueno, todo eso que confluye en una década maravillosa, de los 60 al 70, donde tú tienes el apoyo de mucha de lo que fue la familia tuya, artísticamente hablando, de mucha gente importante, que incluso unos sí son efectivamente tus hermanos, Carlos Mauro, Maigualida, Angélica, Nacari. Tú eres un hombre esencialmente de familia, de trabajar con sus hermanos. Es una cosa que te define, creo yo, que además te pone a trabajar en una labor de reinserción social. Más que reinserción social, yo lo llamaría de integración de aquellos que, como tú dices, estaban en la droga o estaban a punto de entrar en la delincuencia, y entonces a ti te ofrecen esto del teatro en el liceo como una manera de captar a esos muchachos y de hacerlos encauzar por la vía del arte de nuevo a la sociedad. Toda esa cosa que fluye en esta década te va conformando, te va haciendo ese hombre de teatro, pero vas trabajando con un grupo de gente que viene a ser el Grupo Teja, y bueno, tus grandes amistades, Javier Vidal, tanta gente que puedes mencionar en esos años de formación, y que bueno, incluyen a Pilar Romero, que te lleva después a trabajar a la televisión. Pero era una década maravillosa de mucha actividad cultural, donde tú, como tú mismo dices, podías atravesar la ciudad al salir de un ensayo y llegar hasta tu casa, y bueno, pasaban muchísimas cosas. ¿Quiénes eran realmente la gente que tú más admirabas en esos primeros años de tu formación en el teatro? Bueno, en la realidad,
para mí, cuando yo entro al teatro, y siempre lo digo, mi maestro Edgar Mejía era, no sé, era mi ventana al mundo, porque él era un hombre que venía de una formación con los antillanos, y era un hombre sumamente inquieto, era inquieto intelectual y era muy exigente, tenía una ambición por el arte, por lo artístico, por las cosas grandes, que nos transmitía todo eso. Y había un poquito, tú sabes, de miedo ante su autoridad, pero indudablemente un encantamiento. Y de ahí ese hombre nos comenzó a descubrir que existía algo más, o sea, que no éramos una secta que hacíamos teatro, sino que pertenecíamos a algo, a algo mucho más grande. E indudablemente, cuando comencé a asomarme en mis primeras épocas de adolescente al Ateneo de Caracas, Horacio Peterson fue un hombre sumamente importante para mí. Yo siempre he hecho el cuento que Horacio Peterson me dio unos cocorronazos porque yo me quería meter en sus clases, en la vieja casona de los Ramia, pero era un niño de 13, 14, 15 años y él no iba de entrar a sus clases, pues sus clases eran terribles, muy exigentes, porque era un hombre, tú sabes que tenía, bueno, todo el método y todas estas cosas que era rebuscar dentro de ti mismo, emociones, gritos, eran unas clases que si tú las veías desapasionadamente, más bien era una cosa que daba miedo, era aterrador, pero a mí me cautivaba todo eso que pasaba ahí, pero no me dejaba entrar a la clase, yo me tenía que asomar escondido por la ventana de la casona de los Ramia. Sin embargo, la otra que me veía era María Teresa Castillo, una mujer a quien yo amo profundamente y su memoria siempre va a estar en mi corazón porque ella me veía que yo llegaba a veces con pantaloncitos cortos y ella le parecía interesante ese muchacho que llegaba con sus libros y además se peleó con el mismo Horacio para decirle no le vuelvas a dar un cocorronazo a ese niño. Porque ese niñito viene a ver tu clase y entonces me acogió. ¿Ves? El Ateneo fue mi casa. El Ateneo de Caracas, esa casa de la Ramia, donde estaba María Teresa Castillo, jamás me impidieron entrar y yo tenía 14, 15 años. Entonces, indudablemente son cosas que luego de eso, imagínate, sigo trabajando y conozco a través de un hombre que se enamora de mi hermana, que es Alberto Sánchez, comienzo a conocer a toda la gente que venía del teatro universitario, ¿entiendes? Comienzo a trabajar con él. También está entre mis maestros. Ya yo también venía trabajando con Ibrahim Guerra, que era increíble porque venía también de esa escuela de Lilia Álvarez Sierra. Entonces, fíjate tú la cantidad como de cosas extrañas, teatro universitario, el teatro que venía, digamos, europeo, que venía de un chileno, que venían de argentinos, el teatro que venía pues de más tradicional. Y yo creo que todas estas personas creando en mí un gran afecto hasta que apareció un hombre al que yo le debo muchísimo. Hay dos personas que debo muchísimo. Uno de ellos es indudablemente Isacho Cron, que yo siempre digo que es mi maestro. Yo en un momento de mi vida quería escribir y quería ser como Isacho Cron. Pero después hubo un hombre enamorado de la producción, un gran hombre de la producción que fue Elías Pérez Borja y que me enseñó lo importante que es ser generoso, lo importante que es ayudar a que hagas, ayudes a concretar la idea de los otros. Y eso es una de las cosas que me dejó también Elías Pérez Borja, su gran pasión por ayudar y apoyar a los otros. Y eso es lo que me hizo también un productor. ¿Entiendes? Luego, indudablemente, la televisión para mí, es verdad, mira, yo entré la mano de Pilar, ya había hecho talleres con José Ignacio Cabruja, me consigo con un hombre que desde el primer día fue único y especial conmigo, como el maestro Salvador Garmendia, me consigo con un hombre extraordinario como Manuel Muñoz Rico, a quien yo admiraba tanto, a gente de la vieja escuela, como Pedro Felipe Ramírez,
Pero en la televisión conozco a un hombre fundamental en mi historia, que es Hernán Pérez Belisario. Hernán Pérez Belisario también tenía un impulso y una capacidad enorme para trabajar con artistas. Y yo admiraba muchísimo la manera como él nos incentivaba y como él nos apoyaba y como él de alguna manera nos daba piso para que pudiésemos hacer y escribir las cosas que queríamos hacer y escribir. Eso fue mi primera época en RCTV a final de los 70 y hasta principios de los 80. Y luego retomo con Hernán Pérez Belisario mi trabajo como escritor y luego productor y luego gerente de televisión en Marte Televisión. Entonces es también un hombre, sí, es un hombre importantísimo, sumamente importante en mi vida. Después debo decir que el Grupo Teja, que lo inicio prácticamente junto a mi familia, son miembros, imagínate, son miembros fundadores del Grupo Teja, mi hermana Angélica, mi hermana Maigualida, Pilar Romero, que era la mejor amiga de mi hermana Mariana Escalona, mi hermana mayor, que en paz descanse. Y luego comienzo a trabajar con esa cantidad de muchachos que hoy día son parte de mi familia. Imagínate, Juan Carlos Gardier, Javier Vidal, que es mi compadre. O sea, son una gente con la que fuimos haciendo una familiaridad y fuimos creciendo juntos y indudablemente todos ellos son un poco también mis maestros, porque ellos me impulsaron a ser el que soy. Ahí tengo que nombrar gente como Xiomara Moreno, ahí tengo que indudablemente reconocer el trabajo de mi hermana Angélica cuando regresa graduada de Londres, se convierte en una pieza fundamental para que el Grupo Teja siga adelante. Y hay mucha gente que de alguna manera sirvieron para que yo experimentara con todo lo que quería hacer. Fíjate que hay algo interesante de lo que tú hablaste hace un momento, y es lo que tiene que ver con el cuento, con lo que tú quieres decir, con lo que tú quieres expresar. Fíjate que nosotros a principios de los 80 fuimos toda la vanguardia porque estábamos enamorados del posmodernismo, ¿verdad? Lo posmoderno, que no era más que una ruptura de la tradicionalidad de contar, ¿entiendes? Pero al final de cuentas eran imágenes y cosas que se sobreponen tal como en un collage para de una forma u otra contar algo de ti. Entonces, indudablemente, esa posmodernidad nos hizo experimentar también una manera de romper, disrumpiendo lo que era la narrativa tradicional o el hilo narrativo tradicional. Pero al final de cuentas, lo que nos estaba era también provocando para contarnos a nosotros mismos, para contar nuestras angustias, para contar nuestras inquietudes, aunque fuese visto o planteado de otra manera, era seguir contándonos unos a los otros, era seguir chismeándonos. Pero fíjate que Venezuela, que tuvo la dicha o la fortuna o qué sé yo, la oportunidad de ser uno de los primeros países en tener televisión en los 50, esa década, el 60 también, incluso hasta los 70, era de más de imitación que de otra cosa, de cosas que se hacían en Estados Unidos, que veíamos en otras latitudes, y Venezuela se acoplaba a esas cosas, a esos formatos. Pero ya, yo estoy de acuerdo con Aquilino José Mata, que la década de los 80, finales de los 70, cuando ya Garmendia empieza a escribir la hija de Juana Crespo, y José Ignacio irrumpe con aquella fuerza de su producción, ya empezamos a vernos nítidamente como país, como sociedad, y a jurungarnos, porque como decía José Ignacio, el buen teatro tiene que pellizcarle el trasero a la sociedad, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo era que estábamos basándonos nosotros en qué tipo de venezolano éramos, o sea, en nuestras falsedades, en nuestras deficiencias, en nuestras, ¿no?, debilidades.
pero también era una sociedad que se celebraba, que estaba viva, es decir, es un país que creo que esa década de los 80, bueno, fue la década de los grandes festivales de teatro, es decir, la ebullición cultural del país era tremenda. Y en eso, sí, señor, era la competencia que tenías en el teatro era durísima. Por eso creo que también eres muy justo cuando dices que tu amistad con Carlos Jiménez tenía ese componente de que tú te sentías como el reto de ver qué hacía rajatabla para ver cómo tu próximo montaje podía ser mejor, ¿no? Y creo que eso nos hizo mejores. El mismo José Ignacio, en un escrito que él tiene, hablando sobre mi papá, dice, si Alfredo Sadel podía cantar así, entonces yo tenía que escribir mejor, decía José Ignacio. Y eso, de verdad que qué belleza que los artistas puedan ver el trabajo de otros artistas de esa forma, ¿no? Sí, fíjate que es importantísimo lo que estás diciendo, Neco, porque el asunto está en que en esos años Venezuela se abrió al mundo y eso es una de las cosas que dice, tu padre es un pionero, un venezolano teniendo éxito en el mundo, ¿entiendes? O sea, él nos comenzó, es uno de estos artistas que nos comenzó a abrir el mundo, que nos recordó que nosotros podíamos pagonarnos o que nosotros podíamos ponernos al tono de el resto del mundo. Una de las cosas bellísimas que sucedió también en Venezuela. Y una de las cosas extraordinarias es que nosotros tuvimos la oportunidad de ver lo mejor del teatro del mundo aquí. Sí. Por eso es que a mí me cuesta tanto decir que tuvimos tales y tales maestros, porque es que nosotros... Claro, los grandes... cantidad de maestros inmensos, porque nosotros vimos desde Peter Brook hasta, bueno, todos los grandes de la historia del teatro contemporáneo. Y los vimos aquí en nuestro país, como yo te decía, en la comodidad de mi casa. Uh-huh. Yo no tuve que viajar y no tuve que ser extranjero para verlos. ¿Entiendes? Yo los vi desde la comodidad de mi país, del ser venezolano, ser un venezolano ya recorrido, porque tú dices, había un mundo cultural que nos obligaba a todos, no era un asunto de competencia, era un asunto de cada uno de nosotros crecer, buscar ser mejor, buscar la excelencia. Eso es una de las cosas extraordinarias que lamentablemente ha perdido Venezuela, porque en estos últimos más de 20 años hemos tenido este castigo tan duro de aplastarnos y desmerecernos y burlarnos, que evidentemente ha creado pues una generación que prefiere huir, ¿entiendes? Porque ya no encuentra manera de respirar dentro de su país. Y eso es uno de los grandes dolores y de las cosas por las que yo sigo aquí, porque yo digo, Dios mío, algunos tenemos que resistir olímpicamente, porque hay que recordarles a los jóvenes y a los que vienen que jamás tenemos que rendirnos, que tenemos que seguir luchando por contarnos, ¿verdad? Que es lo que nosotros hicimos. Y fíjate que esto de esta entrevista que yo quise hacerte surge a partir de la puesta al aire de tu plataforma en el canal de YouTube y en tu página del Grupo Teja, sí. Porque vi con la generosidad con que tú abriste todo lo que has hecho en toda tu vida a todo el mundo, incluso hasta los textos de tus obras están abiertos al público, y es una maravilla que nosotros digamos, mira, no importa que digamos no tengas dinero para ir a ver una obra, ahí están las obras, porque lo más importante es nuestra memoria, porque eso es lo que nos constituye como nación. O sea, si nosotros no tenemos memoria de lo que se hizo
en este país, jamás vamos a entender dónde estamos ni hacia dónde vamos, porque no sabemos de dónde venimos. Y en cambio aquí, uno puede tener noción del montaje de autorretrato de artista con barba y pumpá que hiciste con Javier en el papel de Reverón, de esa pieza de José Ignacio Cabruja, que por cierto yo le hice la entrevista, estaba yo trabajando en el Nacional en aquel momento, y José Ignacio me dio una frase maravillosa que siempre recuerdo, y que decía que Reverón descubrió el color del mar, bellísimo como siempre José Ignacio. Y bueno, ahí está toda la historia del Grupo Teja, ¿no? En tu canal. Sí. ¿Por qué decidiste abrir todo eso al público señor. de manera gratuita? Me encanta que me digas eso porque ha sido exactamente, esa ha sido nuestra intención, es preservar la memoria, porque yo veo que todos los días están empeñados en cambiarnos la historia. Fíjate que es lo mismo que estoy haciendo con la campaña de Tenemos Valor. Con la campaña de Tenemos Valor, lo que he intentado recordar es que este país sigue teniendo valores en todos los sentidos, valor de valentía y valores de principios, valores de creatividad, valores de historia, de geografía, de arte, de canto, en fin, de espíritu de adelante. O sea, para mí es muy importante en este momento de mi vida, y todos los días le doy gracias a Dios que me pueda inspirar de esta manera, porque en este momento lo que más me interesa realmente es seguir no solamente preservando el trabajo que hemos hecho, sino preservando el espacio para volverlo a abrir de oportunidades, ¿entiendes? Porque no puede caerse todo, porque no puede cerrarse todo. Tenemos que mantener ese espíritu, tenemos que mantener ese deseo de continuar. Y el Grupo Teja, que es la historia de mi vida, el Grupo Teja es la historia de mi trabajo, el Grupo Teja es lo mejor que yo he hecho por este país, a pesar de que le debo mi bienestar a la televisión, y eso, de mi familia y el mío, y eso para mí tiene un valor increíblemente importante, trascendente, alto, pero sin embargo en el Teja está mi vida íntima. Yo siempre le explico a la gente que yo he hecho televisión como algo nada personal, en cambio he hecho teatro como algo sumamente personal. Sí, es evidente. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte por tu gran compañero de aventuras en todo este tiempo que ha sido Javier Vidal, y que nos cuentes cómo nació esa amistad y cómo has visto durante cada década de tu vida evolucionar esa bella amistad y esa bella colaboración, porque además de amistad hay un gran trabajo en conjunto donde han actuado juntos, uno dirige al otro, en fin, es una relación simbiótica a veces, porque yo veo que ambos tienen un mundo en común tan grande y comparten tantas cosas que es una de esas amistades que uno ve y dice, bueno, celebra, ¿no? Que haya dos amigos que puedan hacer lo que aman y que sienten tan apasionadamente como es el teatro y la televisión y todas las artes visuales, ¿no? Parafraseando a mi maestro Isaac Chocrón, es ni la familia de sangre ni la familia elegida. Eso del sentido de familia es una cosa que ha sido sumamente importante, trascendente, un piso para mí. También el de la amistad. Para mí la amistad es algo que supera en mucho incluso a lo que la gente normalmente llama el amor romántico. Para mí la amistad es el valor supremo de lo que son las relaciones humanas. Y eso es una de las cosas que he aprendido con mis amigos. Entre ellos, indudable, está mi compadre Javier, que forma parte de mi familia
¿verdad? Y que ha sido un incentivo constante para mí en el desarrollo de lo que ha sido profesional y mi vida personal. Hoy día, pues sus hijos son mis sobrinos y Julie es mi hermana y Javier, pues mi hermano, son mis compadres, y nosotros de una forma u otra, cuando dejo de verlos, los extraño porque son una energía, porque me llenan de incentivos para continuar, porque siempre tienen una palabra, siempre tienen un proyecto, siempre tienen una idea de algo que me sirve de impulso, que me sirve también para despegarme y para continuar haciendo. Yo me imagino cómo serán esas reuniones entre Javier y tú cuando alguno de ustedes tiene una obra nueva, ¿no? Son así como cuando en Happy Host es emocionante tenernos las obras. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Te dicen todas las verdades de una vez. Javier está empeñado en que nosotros debemos hacer Javi Host ahora, porque él dice, es una obra adelantada. O sea, Javi Host nosotros lo hicimos a los 30 años, y no, ellos necesitan tener 60 para poder ser lo que son. Pero yo le tengo pánico al escenario, porque tengo tantos años que no actúo, y tengo un respeto tan grande por el trabajo del actor, que ya no sé si tenga todo lo que hace falta, el sacrificio enorme, la entrega, la pasión que hay que tener para volver al escenario. A veces pienso que sí, que en algún momento lo haré. He soñado, imagínate, en este año y tanto que tenemos encerrado, por supuesto que hay días que me sueño en un escenario y me pasan cosas horrendas. Me pasan cosas como que no me acuerdo del texto que tengo que decir, ¿no? Yo creo que es uno de mis grandes miedos, de mis grandes temores. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que la pesadilla de todos los actores, sí. De verdad. Pero bueno, sí, en algún momento Javier y yo todo el tiempo pensamos, y porque estamos constantemente inventando qué hacer para volver a estar en el escenario juntos. Yo le decía que, tú sabes que nosotros dejamos hacer Javi Host, que tiene un éxito inmenso, porque hubo un momento en una de las funciones, que es una anécdota muy cómica, que yo me puse muy difícil, y Javier se puso furioso y se salió de escena. Y me dijo, ya no puedo más, estoy harto de ti. Y se fue de escena. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo solo aquí? Entonces tuve que comenzarle a explicar al público que Jav se había ido, pero que era de verdad. Y que ya yo no sabía qué hacer. La gente se moría de risa. Y nadie te creía. Parte de la obra. Nadie me creía. Entonces yo le decía, me tienen que ayudar porque si no, no van a ver el final de la obra. Y entonces hice que todo el grupo de gente, el público, comenzara a pegar gritos a Jav, y Jav, te queremos, Jav, regresa, Jav, perdónanos. Entonces, a broma, hasta que Javier muerte de risa regresó a escena, después que prácticamente se había cambiado ya para irse de su casa. Y yo después de eso dije, no, esta obra va a hacer que nos peleemos. Y una de las cosas asombrosas que tiene esa obra es que se ha hecho en Puerto Rico, en Colombia, en Argentina, y, bueno, la han hecho Luis Fernández y sí, Juan Carlos Arracó, dos de los actores que más he disfrutado en el tiempo, tanto en el teatro como en la televisión. La van a hacer nuevamente en una versión para Zoom. Y ellos también les pasó lo mismo. O sea, en toda la gente que la ha hecho, siempre me dicen, en algún determinado momento terminamos peleándonos los actores. Yo le digo, wow, o sea, le pasó lo mismo que nos pasó a Javier y a mí. Y tengo también muy claro cuando la hicimos por primera vez en el Eugene O'Neill con José Manuel Pozo bajo la dirección de Xiomara Moreno, y recuerdo muy bien haberla visto también en inglés en el Eugene O'Neill Theater Center, hecho por dos actores americanos extraordinarios, maravillosos, que tenían más la edad de los personajes. Sí, eran dos actores adultos. Y o sea, es una obra que, bueno, que la he visto y algunas veces la he padecido, porque hay montajes que por supuesto no me han gustado. Es una obra que le tengo un poco de miedo cada vez que me dicen que la van a hacer,
pero que ha sido pues para mí importantísimo y que de alguna manera nació de un personaje desde mi punto de vista que son el mismo. Javi Jos son el mismo personaje, son la dualidad que todos llevamos, son ese otro que todos llevamos. Y yo creo que eso me ha pasado mucho con Javier en mi vida, no sé qué fue primero, si el teatro, la relación nuestra, pero al final siempre me he reflejado también mi vida en él, sus éxitos son míos, y yo sé que él también ha disfrutado muchísimo todo lo que hemos hecho juntos. Bueno, José Simón, como comprenderás, toda una vida en el teatro y en la televisión no es posible reunirla en tan corto tiempo, pero hemos tocado temas que sin duda pasan por los puntos, digamos, cruciales de tu carrera. Me gustaría, por supuesto, seguir conversando en otra oportunidad contigo. Quiero mandarle un gran saludo a tu otro compadre, que es Antonio Crimandi, que sé que está apoyándote en todo lo que haces y que ha estado detrás de esta... Hoy día yo lo llamo mi socio, mi socio, porque él es el que últimamente me ha apoyado en todas las locuras, desde que decidimos hacer nuestra productora independiente, Épica Televisión, mi película, mi serie, y bueno, ya me dijo, no, mira, yo me encargo de la producción del Teja, yo me encargo de producir la sede virtual del Teja, y ahí está, pues. Oye, él y buenísimo. Mi hermana Angélica en este momento son los pilares de eso y me siento feliz, orgullosísimo, estoy asombrado de la cantidad de cosas que tiene. Todavía tenemos material guardado que estamos tratando de ver cómo cómo conseguimos rescatarlo, ¿no? Porque algunas cosas están en Video 8, otras en formatos que ya nos cuesta conseguir quien nos los pueda traducir, pues, quien no pueda hacer esa adaptación. Bueno, mis felicitaciones a ti, a todo el grupo Teja, extensivo a todos los que trabajan en esa plataforma de la página web y del canal de YouTube, porque de verdad es algo que nos hace falta a todos los venezolanos. Nos hace falta tener esa memoria a disposición para poder disfrutar de todo lo que han hecho en estos años. José Simón, ha sido un placer conversar contigo y espero que sigan los éxitos y que siga produciendo RCTV todas esas series y proyectos que tienes en mente. Un saludo para ti y para toda tu familia. Amén. Gracias, de verdad, gracias. Eres una maravilla de amigo, eres una maravilla de hombre, de artista, y estoy infinitamente agradecido por este momento contigo. Gracias, José Simón.